Israel y Estados Unidos en guerra con Irán. Todo Oriente Próximo es un polvorín. ¿Cuál es el hilo conductor de esta guerra estratégica? ¿Qué objetivos persigue aquí la cabeza de pulpo? ¿Quién es Israel? ¿El cumplimiento de una profecía divina o una centralita luciferina del pulpo? La respuesta a la pregunta crucial que todo justo se hace en este contexto: ¿estamos ante una conspiración mundial judía o luciferina? El fundador de KlaTV, Ivo Sasek, arrojó luz sobre la respuesta a esta explosiva pregunta de si nos enfrentamos a una conspiración mundial judía o luciferina en su discurso Doctrina secreta de los masones de alto grado, Satán es Dios, en la 22ª AZK. En él, Ivo Sasek revela un importante hilo conductor de enorme trascendencia para el desarrollo ulterior de la historia mundial. ¿Quién compone exactamente esta llamada cabeza de pulpo? ¿Qué estrategias utiliza y qué ideología domina estos círculos? Pero hoy tenemos que volver a hablar del más alto grado de la masonería. Y quizás estés diciendo, ya hemos pasado por esto. ¿No fue suficiente todo lo que se dijo? ¿No se está volviendo este tema rancio, un hilo viejo? Y mi respuesta es no. Absolutamente no. Tenemos que tratar el problema del más alto grado de la masonería hasta que el mundo entero, incluso cada niño, haya comprendido lo que nos sucederá a todos si estos descubrimientos y conexiones posteriores no son más que mentiras. Por ello, hago un llamamiento a todos los pueblos del mundo para que lleven a cabo una investigación exhaustiva en este día. Es necesario examinar si todas las pruebas que han salido a la luz constituyen una amenaza real para el mundo o no. Sin embargo, de ninguna manera estoy llamando a la fe ciega o incluso a la obediencia, y mucho menos a ningún acto de violencia. Solo busco un despertar de los pueblos, es decir, un examen y un seguimiento responsables de todos estos indicios presentados hoy de nuevo, porque proporcionan una sospecha inicial justificada. Sí, más que una sospecha inicial, que da pie a la mayor preocupación. ¿Se ha consagrado la masonería secreta de alto grado a Lucifer? Albert Pike, masón de grado 33 y fundador de la masonería escocesa de máximo grado, dio prueba de ello él mismo en su libro Moral y Dogma. La masonería, como todas las religiones, todos los misterios, el hermetismo y la alquimia, oculta sus secretos a todos, salvo a los adeptos y sabios o a los elegidos, y utiliza falsas explicaciones y tergiversaciones de sus símbolos para engañar a quienes merecen ser engañados. Pike explicó este principio de engaño deliberado de forma aún más precisa. Los grados azules son solo la explanada exterior del templo. Algunos de los símbolos se muestran allí al iniciado, pero se le engaña deliberadamente con falsas interpretaciones. No se pretende que los entienda, sino que crea entenderlos. Su verdadera explicación está reservada a los adeptos, a los maduros, a los príncipes de la masonería. Todo el arte real y sacerdotal se ha ocultado muy cuidadosamente desde hace siglos en los altos grados. ¿Qué secreto se oculta en los altos grados? Se muestra claramente en la transcripción de Abel Clarin de la Rive, del 14 de julio de 1889, en la página 588. Fue entonces cuando el masón de grado 33, Albert Pike, dirigió la siguiente instrucción a los 23 consejos supremos del mundo. Cita: «Lo que tenemos que decir a la multitud es que adoramos a un Dios sin supersticiones. A vosotros, soberanos grandes inspectores, os decimos esto para que lo transmitáis a los hermanos de los grados 32, 31 y 30. La religión masónica debe ser preservada por todos nosotros, los iniciados, los altos grados, en la pureza de la doctrina luciferina. Sí, Lucifer es Dios. La adoración de Lucifer también confirma la declaración de la ocultista de alto grado Elena Blavatsky. Permítanme resumir la enseñanza oficial para los grados inferiores de la masonería en las palabras de la ocultista de alto grado Blavatsky.
compilado a partir de los textos que figuran a continuación como fuentes. Ella dice, brevemente, solo en palabras clave, oficialmente, que Lucifer representa la vida libre, el pensamiento, el progreso, la civilización, la libertad, la independencia, la fraternidad. Sin embargo, en la enseñanza no oficial, es decir, la secreta, el diablo se convierte en el verdadero Dios, el logos portador de luz y la serpiente en el Salvador. Estas son sus citas en estas páginas que encontrará a continuación. Y ahora el grano, dice así, cito, es Satanás, el Dios de nuestro planeta y el único Dios. Punto. Fin de la cita. El satanista y ocultista confeso, Aleister Crowley, también masón de alto grado, llegó a jactarse de ser la gran bestia 666. En su libro Magia en Teoría y Práctica, volumen 4, da instrucciones prácticas sobre rituales mágicos y horripilantes sacrificios de niños y de sangre, un componente particularmente siniestro del culto primordial a Lucifer de la masonería satánica de alto grado. El sacrificio de sangre siempre ha sido la parte más apreciada de la magia. Por lo tanto, para obtener el mayor beneficio espiritual, uno debe elegir un sacrificio que tenga el mayor y más puro poder. Un niño varón de perfecta inocencia y gran inteligencia es el sacrificio más satisfactorio y adecuado. Para casi todos los fines, el sacrificio humano es el mejor. Crowley también escribe que todo el planeta debe ser bañado en sangre. Había que librar esta gran guerra, porque era una operación mágica de la máxima importancia. No explican estas crueles instrucciones y confesiones de un satanista supremo lo que ocurre en el mundo todo el tiempo, y no adquieren por ello una nueva dimensión los atentados terroristas, las guerras, las epidemias, el robo de niños y la decadencia de todo tipo. ¿Están vinculadas las estructuras de poder de la cabeza de pulpo actual con el culto a Lucifer? Estos rituales satánicos masónicos de sangre que se practican en los grados masónicos superiores, con todos sus crueles sacrificios humanos, llegan desde la actualidad hasta muy atrás en la antigüedad. Ya en el 2300 a.C., Nimrod fue el primer gobernante satánico de Babilonia e introdujo allí el culto original a Lucifer. Para vengarse de Dios por el diluvio, Nimrod se nombró a sí mismo Dios. Consiguió instaurar su culto en todos los pueblos y se extendió a través de Babel, la India, la antigua Persia, Egipto, Libia, Grecia y Roma hasta las tribus germánicas. A lo largo de los siglos, Nimrod ha recibido muchos nombres nuevos en otras culturas. En Egipto se le llamaba Osiris, como soberano del reino de los muertos, y Horus, el ojo que todo lo ve. El lugar de culto, Heliópolis, era el centro del culto al sol, o Nimrod en el antiguo Egipto. Estas identidades de Nimrod, luciferinas primordiales, o el culto a Nimrod, todavía se reflejan hoy en las tres logias superiores de la pirámide de poder masónica. La logia Osiris es conocida como el Consejo de los Tres y está formada por los jefes de las dinastías Rothschild, Rockefeller y Windsor. Pueden simbolizarse como los tres corazones del pulpo que todo lo abarcan. En el segundo nivel se encuentra la logia Horus, o Consejo de los 13, presidido por la casa Rothschild e integrado por representantes de las 13 dinastías hereditarias. En el tercer nivel, presidido por los Rockefeller, se encuentra la logia Heliópolis, también conocida como el Consejo de los 33. Las estructuras de poder de la llamada cabeza de pulpo descienden piramidalmente hacia otros poderosos centros de control y continúan en brazos subordinados del pulpo. En Primicia Mundial, CLATV presenta más información al respecto y publica investigaciones sobre la libre formación de opinión. En el enlace que se muestra, usted ya puede ver 100 organizaciones que están fuertemente influenciadas por los masones, con descripciones detalladas. Conviene subrayar que no se trata en absoluto de una condena general de todos los masones. Si se cometen delitos graves en las altas esferas de la administración
como abusos a menores, tráfico de drogas, trata de mujeres, transacciones especulativas ocultas, tráfico de armas, violencia ritual y posiblemente asesinatos, incitación al terror y a la guerra. Si todo esto sale a la luz en algún momento, no debemos dejarnos llevar por juicios generales sobre todos los miembros o colaboradores, como si de repente todos fueran delincuentes. Nuestros queridos amigos que en algún momento se han revelado como miembros de los grados inferiores de la masonería no tienen ni idea de lo que ocurre en la cúspide de la masonería de alto grado. Así que, por favor, no perjudiquemos nunca a personas no iniciadas o bien intencionadas, a menudo extremadamente sacrificadas, solo porque sus altos mandos hayan cometido atrocidades. ¿De acuerdo? Esta distinción de importancia fundamental también debe tenerse en cuenta para las siguientes explicaciones cuando examinemos más de cerca la estrategia de camuflaje de la cabeza del pulpo. Una vez más, no se trata de un trasfondo religioso, es decir, no se trata de judíos, musulmanes o cristianos. Siempre es importante llevar ante la justicia a los delincuentes individuales y no a todo un país, pueblo, etnia o grupo de nombres. ¿Existe una conspiración judía? Difícilmente otra cuestión podría ser más explosiva en estos momentos y tener un potencial más divisivo, haciendo que los ánimos se caldeen y desembocando en consecuencias fatales. Por lo tanto, es necesario diferenciar con precisión los siguientes antecedentes y contextos. La cabeza de pulpo luciferina en la cúspide del Consejo de los Tres se disfraza para mantener oculto su trasfondo luciferino. Los Rothschild se disfrazan de judíos, los Rockefeller de bautistas, incluso de cristianos libres. Los Windsor como cabeza de la iglesia anglicana. Así que si se intenta desenmascarar al pulpo y sus malvadas maquinaciones, inmediatamente rocía su tinta de camuflaje y casi siempre se hace pasar por judío en público. ¿Por qué? ¿Se trata de una estrategia deliberada? ¿Y por qué tanto interés por Israel? A continuación queremos llegar al fondo de estas preguntas. Es importante tener en cuenta que la cabeza de pulpo, en particular la familia luciferino-masónica Rothschild de la logia Osiris, participó significativamente en la financiación y construcción de los edificios del Estado israelí y estuvo durante mucho tiempo a favor de la fundación de Israel. El primer congreso sionista se celebró en Basilea ya en 1897. El sionismo es un movimiento nacional que pretendía establecer un Estado-nación judío en Palestina y aún hoy lo defiende. La figura clave fue el masón Theodor Herzl, cuyo libro El Estado Judío fue concebido originalmente como un discurso a los Rothschild. La Asociación para la Colonización Judía de Palestina también fue fundada por Edmond de Rothschild en 1924, pocos años antes de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Israel se fundó como Estado real en 1948, tras la Segunda Guerra Mundial, el primer presidente israelí, Chaim Weizmann, fue a su vez introducido en la élite parlamentaria por Dorothy Rothschild. La firma de los Rothschild también puede reconocerse en la financiación y construcción del edificio del Parlamento y del Tribunal Supremo en Israel. En resumen, puede decirse que la fundación y el establecimiento del Estado de Israel estuvieron significativamente influidos e iniciados por la familia Rothschild. La población judía lo ignoraba en gran medida. Este aspecto también debe tenerse en cuenta en la guerra actual. A finales de febrero de 2026 comenzó la guerra de Estados Unidos-Israel contra Irán, que tiene el potencial de degenerar en una tercera guerra mundial. Sobre él escribió el masón de alto grado Albert Pike, mencionado al principio. Hay que tener en cuenta que era un leal general del ejército estadounidense, en una carta dirigida al masón de alto grado Giuseppe Mazzini ya en el año 1871. La Tercera Guerra Mundial debe ser alimentada explotando las diferencias creadas por la agencia de los Illuminati entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico. La guerra debe librarse de tal manera que el Islam y el sionismo político se destruyan mutuamente.
Cabe señalar aquí que el término Illuminati no es más que una palabra intercambiable por cabeza de pulpo y que su pérfida estrategia consiste en utilizar ambos bandos, es decir, ambas partes del conflicto y sus diferencias. Pike también planificó la Segunda Guerra Mundial con esta estrategia en mente, y es asombrosa la precisión con que se llevó a cabo su orden, por no decir que se aplicó. Hay que alimentar la Segunda Guerra Mundial explotando las diferencias entre los fascistas y los sionistas políticos. Esta guerra debe llevarse a cabo para que el nacionalsocialismo sea destruido y el sionismo político sea lo suficientemente fuerte como para establecer un Estado soberano de Israel en Palestina. Décadas antes de la fundación del Estado de Israel, en 1895, el organizador del primer Congreso sionista, presidente de la Organización Sionista Mundial y masón, Theodor Herzl, pronunció algo que hoy nos resulta totalmente incomprensible. No se puede ayudar a los judíos por el momento. Si alguien les mostrara la tierra prometida, se burlarían de él. Tenemos que caer aún más bajo, ser insultados, escupidos, burlados, golpeados, saqueados y golpeados hasta la muerte, aún más hasta que estemos preparados para esta idea. Entonces, ¿podría ser que antes de la Segunda Guerra Mundial se alimentara estratégicamente cierta incitación contra los judíos para impulsar sus planes, como la fundación del Estado de Israel en 1948? Al parecer, el historiador israelí Saul Friedlander también tuvo esta impresión. En 1967 comentó sobre el primer ministro de Israel, Ben Gurion, que había visto con desprecio a los presos de los campos de concentración como potenciales para la fundación del Estado de Israel. Pero, ¿qué planes concretos persigue la secta luciferina con Israel? El masón húngaro de alto grado e informante Aaron Monus podría dar una respuesta. Reveló que la masonería en sus grados más altos persigue el objetivo de imponer el establecimiento de un gobierno mundial y la construcción del tercer templo en Israel, que en realidad ya se está planeando hoy. Si este plan se lleva a cabo, ¿podría Israel convertirse entonces en la intocable sede mundial del poder de la cabeza de pulpo? Perfectamente camuflado tras la etnia de los judíos, en el territorio de los judíos, pero en última instancia luciferino. Y luego completamente libre de críticas, porque no se le permite hacer comentarios negativos contra Israel o el judaísmo. Por tanto, cualquier crítica a Israel o al judaísmo podría entenderse como antisemitismo y ser perseguida penalmente. Tomemos nota. La cabeza de pulpo luciferina, también conocida como el Consejo de los Tres, ocupada por las dinastías masónicas de los Rothschild, los Rockefeller y los Windsor, se ve cada vez más expuesta y reconocida como lo que realmente es, especialmente por los medios de comunicación libres e independientes. Las declaraciones de los principales masones de alto grado en la cima del pulpo demuestran que adoran a Satanás como su Dios y que él es su fuente de una conspiración mundial luciferina. Por lo tanto, es evidente que no se trata de una conspiración judía. En lugar de ello, está saliendo a la luz un artero plan que alimenta la división en todos los bandos según el principio de divide y vencerás, con el fin de desviar la atención sobre sí mismo, los verdaderos criminales y autores intelectuales en el trasfondo. Los judíos como grupo étnico, el pueblo judío y el judaísmo como religión tienen que servir de auténtico azote. Los medios de comunicación del sistema, instrumentos de astutas tácticas de distracción. Para esta pérfida táctica de distracción, la cabeza de pulpo luciferina utiliza también, o en particular, los medios de comunicación. No es casualidad que todos los medios de comunicación públicos de masas y del sistema estén controlados por solo 3 agencias en todo el mundo, que también son propiedad de los masones. Sin embargo, recientemente se ha intentado dividir entre sí a los activistas independientes de la Ilustración, tratando una vez más de ponerlos en contra de los judíos como grupo étnico. Durante décadas, los activistas ilustrados, que incluso empezaban a difundir opiniones diferentes sobre la historia de Israel o de los judíos, eran duramente perseguidos en los tribunales como presuntos antisemitas y por tanto silenciados. Sin embargo, es obvio que este no es el caso de todo el mundo en este momento. Desde la escalada del conflicto entre Israel y Gaza en octubre de 2023, los principales podcasters e influencers alternativos como Tucker Carlson, Candace Owens y Dan Bilzerian han criticado abiertamente a Israel y en particular a los judíos.
pero no fueron censurados por ello, no. Incluso en YouTube ganaron millones de nuevos suscriptores. Piers Morgan, un presentador de alto nivel de la corriente dominante que hasta ahora ha hecho que las guerras y la vacuna de la corona sean aceptables para las masas, invita ahora a Candace Owens y a los críticos judíos, Nick Fuentes y Dan Bilzerian, y por lo tanto a sus oponentes públicos, a dar una plataforma a sus posiciones contra Israel y los judíos. Resulta sorprendente que a estos mega influencers y presentadores estrella se les permita publicar contenidos antijudíos de forma totalmente abierta y sin persecución penal. También es sorprendente que, al igual que los partidarios del Estado de Israel, estén estrechamente entrelazados con el establishment. Una estrategia de la cabeza de pulpo luciferina y masónica que, como ya se ha dicho, siempre utiliza ambos lados. Punto estratégico 1. Posicionamiento específico de los amigos de Israel. A lo largo de los años, los llamados amigos de los judíos y de Israel han ocupado puestos clave. Una vez me llamó a mí el presidente judío: defienda a Israel y respete los derechos del pueblo judío. Bueno, yo podría ser elegido hoy primer ministro. Si alguna vez decidiera dejar esto e irme a Israel, me elegiría muy rápidamente. Tengo índices en las encuestas del 99%. No tuve que ser judío para ser sionista. ¿Por qué lo soy? Debemos apoyar a Israel, sin peros. Otros denominados amigos de Israel también se posicionaron específicamente en el panorama mediático. El nuevo presidente de TikTok, el estadounidense Larry Ellison, por ejemplo, es cercano al gobierno israelí y también financia a las Fuerzas Armadas israelíes. Su director ejecutivo, Adam Preza, anunció que los contenidos que contengan términos como sionista o el hashtag Free Palestine serán bloqueados en TikTok en el futuro. Además, muchos partidos alternativos de toda Europa tienen o han tenido que adoptar una orientación pro-israelí. Los republicanos de Estados Unidos, con el hombre de frente, Donald Trump, también están a la cabeza en su apoyo al gobierno y al ejército de Israel. Punto estratégico 2. Posicionamiento específico de los opositores a los judíos. Tucker Carlson, antiguo presentador estrella de la corriente dominante, mega influencer e invitado de bienvenida en la Casa Blanca, da ahora repentinas explicaciones sobre Chabad Lubavitch y los judíos. En 2023 reabrió su canal en YouTube y desde entonces ha ganado 5,5 millones de suscriptores, a pesar de esta aclaración. Por cierto, Tucker está patrocinado por la aplicación de oración Hallow, cofinanciada en gran medida por Peter Thiel, fundador de Palantir, y J.D. Vance, actual vicepresidente de Estados Unidos. Candace Owens había debatido con Piers Morgan, antiguo moderador de la corriente dominante cercano a Trump, en 2024, con el rabino de Chabad, Shmuley Boteach, asesor de Trump. Su posterior post: los judíos intentaron asesinarme cuando hablé en Piers Morgan sobre Chabad, ha sido visto 8,6 millones de veces. Owens tiene estrechos vínculos con el establishment, apoyó a Trump durante años y se casó en la bodega de Trump. Estaba apadrinada por Larry Ellison, fundador de la empresa estadounidense de software Oracle, y representaba a un banco financiado por Peter Thiel. En los últimos 2 años ha conseguido casi 2 millones de suscriptores en YouTube, a pesar de sus duras declaraciones contra los judíos. El influencer Nick Fuentes también repite constantemente su mensaje de que los judíos están explícitamente detrás de los acontecimientos negativos en Estados Unidos y en el mundo. Significativamente, Donald Trump, que hasta ahora se ha mostrado exclusivamente pro-israelí, apoya públicamente a Nick Fuentes. También se le ofreció un contrato de patrocinio millonario por parte de una empresa aurífera que también apoyaba al ultrasionista Mark Levin. ¿Cómo encaja todo esto? Stu Peters, cuya red realizó una buena labor educativa durante la época del coronavirus, también lleva varios años centrándose en los judíos. Lo más peligroso de todo, Peters desvía los crímenes que se han descubierto, como el tráfico de niños, los cambios de sexo, la violencia ritual, la infiltración en los sistemas educativos, las iglesias, los tribunales y los parlamentos y mucho más, a los judíos en su conjunto, es decir, al grupo étnico judíos, y se describe enfáticamente a sí mismo como un odia judíos. Todo lo que hace esta gente, donde quiera que vaya, trae miseria, caos y derramamiento de sangre y muerte. Así que si esas son algunas cosas de las que estos demonios son responsables, entonces soy un odiador de judíos. El llamado rey de Instagram, Dan Bilzerian, conocido por sus obscenos posts como playboy y jugador, también se ha convertido en una voz muy alta contra los judíos en su conjunto.
Con declaraciones como Israel parecería Gaza si él fuera presidente de Estados Unidos o la supremacía judía es la mayor amenaza del mundo, Bilzerian ha influido en millones de sus seguidores. Además, Piers Morgan le concedió una tribuna en una entrevista por sus opiniones sobre los judíos. Suficientes ejemplos para llegar a la pregunta crucial. ¿Por qué los mayores podcasters del mundo centran cada vez más la atención de su audiencia de millones de personas en los judíos como grupo étnico? Al hacerlo, ejercieron una enorme presión sobre todo el movimiento de la Ilustración para que viera en los judíos a los verdaderos criminales. Están utilizando deliberadamente sus vínculos con la Casa Blanca y los medios de comunicación establecidos para dirigir a las masas hacia una nueva campaña de difamación de los judíos. Aunque muchos de los iluminados parecen sinceros, lo que cuenta al final es si la estrategia de los infiltrados ha calado. Estos últimos se benefician del odio a los judíos de dos maneras. Por un lado, se abusa estratégicamente de los judíos en su conjunto como chivo expiatorio y escudo. Al igual que en la Segunda Guerra Mundial, la atención se desvía hacia el grupo étnico judíos, con el fin de poner en práctica sus planes de dominación mundial sin ser molestados. Por otro lado, pueden utilizar las leyes antisemitas y antidiscriminatorias que han instalado y endurecido durante décadas, no en favor de los judíos, sino para eliminar legalmente a los iluminados independientes que han caído en sus redes, con el fin de utilizar toda la fuerza del Estado para hacerlos callar. Es de inmensa importancia reconocer a tiempo que la mayoría de los judíos son inocentes y no están implicados. Salen a la calle contra la guerra en Irán, intentándolo todo para diferenciar entre el propio judaísmo y los belicistas que se esconden tras el judaísmo. Los judíos de Estados Unidos incluso han rendido homenaje al líder iraní Jamenei, asesinado a finales de febrero de 2026. Por lo tanto, si atacas a judíos, musulmanes, cristianos, etc., como grupo étnico, puedes ser procesado. Porque eso es exactamente lo que los verdaderos conspiradores luciferinos quieren conseguir para eliminar a sus oponentes. Las leyes contra el racismo tienen una finalidad, un componente justo que nadie puede ignorar. Tampoco lo creyeron los muchos ilustrados, a los que se les hizo creer esto basándose en sus extensas investigaciones. Los judíos eran el cerebro de la conspiración. Ivo Sasek, sin embargo, lleva muchos años desenmascarando toda esta estrategia con las palabras de Apocalipsis 3:9. La sinagoga de Satanás, que se hacen llamar judíos, pero no lo son, sino que los engañan. Conclusión. Estimados espectadores, por lo tanto, hay que actuar con la máxima precaución, pues la escena de la iluminación ha llegado a este punto crucial en el que la gente se enfrenta repetidamente a la elección de ser asusada por un grupo en su conjunto o unir fuerzas para sacar a la luz a los cabecillas individuales de los conspiradores mundiales y sus obras satánicas. Al parecer, se están alimentando deliberadamente dos bandos, creando una increíble división entre los pueblos. Esto contiene una fuerza explosiva que podría llevar a la ignición de un Armagedón, literal. Además, dijo Ivo Sasek, el Armagedón es una realidad espiritual. Si efectivamente estalla una tercera guerra mundial en el Armagedón, esto solo será la consecuencia. Es solo la sombra de lo que ha pasado antes o que corre paralela en la mente. La batalla se decide cuando gana la luz. Por lo tanto, es importante entender que la división es un arma central de los satanistas masónicos. Nuestra cohesión absoluta es la única manera de hacer frente a estos aquelarres satánicos corruptores, ocultistas y oligarcas financieros con poderes demoníacos, en resumen, los hijos del diablo y de la corrupción. Me gustaría subrayar aquí que las armas humanas no podrán dominar a este pulpo de la sociedad secreta. Por eso necesitamos urgentemente un despertar global de los pueblos. Necesitamos transparencia total en estos asuntos y un rechazo igualmente total de sus planes belicistas primero y fraudulentos después. ¿Lo entendéis? Y lo que se necesita ahora es una unificación de los pueblos engañados para una resistencia sinérgica activa. Y esto solo puede ocurrir si todas las personas de todas las naciones, de todas las religiones, filosofías y ámbitos de la política, pero también de la ciencia, la empresa, la cultura, etc., si todos nos volvemos activos. Y me gustaría terminar insistiendo de nuevo en el principio.
Porque Dios habita en vosotros, en todos los que ahora he mencionado. Vive en todos vosotros y quiere expresar su poder y su fuerza. De hecho, toda su perfección a través de vosotros.